Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo de cambios sísmicos en el mundo árabe. La primavera árabe, esta ola de levantamientos que comenzó a finales de 2010, no fueron incidentes aislados, sino una reacción en cadena. Sí, sí, totalmente. Lo que fascina de la primavera árabe es como un evento en Túnez desencadenó protestas en todo el mundo árabe, Claro. conectadas por este anhelo de cambio, ¿no? Ajá, exacto. Para comprender este momento tenemos que ir más allá de los titulares. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a esta explosión de descontento popular? Bueno, las causas son multifacéticas, pero hay un denominador común: décadas de gobiernos autoritarios, una rampante y una profunda crisis económica. Imagínate vivir en un país donde no tienes voz, donde las oportunidades son escasas, ¿no? Y el futuro se ve sombrío. Ya es como una olla a presión, ¿verdad? A punto de estallar. La gente harta de la falta de libertad, de oportunidades. Exactamente, exactamente. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, junto con el aumento de precios de los alimentos, crearon una sensación de desesperanza generalizada. En Túnez, por ejemplo, el desempleo juvenil superaba el 30%. Wow, es una barbaridad, ¿no? ¿Y qué papel jugó la tecnología en este contexto? Todos recordamos las imágenes de las protestas masivas en la Plaza Tahrir del Cairo. Claro, claro. La tecnología, especialmente las redes sociales, fueron un catalizador fundamental. Permitieron a la gente organizarse, compartir información y evadir la censura de los medios tradicionales. Fue como si de repente la gente encontrara una voz, ¿verdad? Una plataforma para expresar su frustración y conectar con otros que compartían sus mismas preocupaciones. Precisamente, precisamente. Un ejemplo emblemático es el caso de Mohamed Bouazizi, el vendedor ambulante tunecino que se inmoló en protesta por la confiscación de su mercancía. Sí, es un acto desesperado. Fue filmado y compartido en redes sociales, ¿no? Convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y en un detonante para las protestas en todo el mundo árabe. Exacto. La inmolación de Bouazizi fue la chispa que encendió la llama de la revolución. Pero las causas subyacentes eran profundas y complejas. Totalmente. Empecemos por Túnez, la cuna de la primavera árabe. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos allí? Bueno, las protestas en Túnez fueron masivas y contundentes. La gente salió a las calles exigiendo la renuncia del presidente Ben Ali, quien finalmente huyó del país. Después de semanas de protesta. Una victoria asombrosa para el pueblo tunecino, ¿no? Una demostración del poder de la movilización ciudadana. Sí, sin duda. Sin embargo, cada país tuvo su propia dinámica y sus propios desafíos. En Egipto, por ejemplo, la caída de Hosni Mubarak, después de décadas en el poder, fue un momento crucial. Pero la transición hacia la democracia fue mucho más turbulenta. ¿A qué te refieres con turbulenta? Bueno, después de la euforia inicial, surgieron divisiones y luchas de poder. El ascenso y la posterior caída de Mohamed Morsi y la hermandad musulmana, seguido del golpe militar liderado por Abdel Fattah al-Sisi. Ilustra la fragilidad de los procesos democráticos en contextos de inestabilidad política. Mi socio. Egipto nos muestra que derrocar a un dictador es solo el primer paso en un largo camino hacia la democracia. Y luego tenemos casos como Libia, donde la primavera árabe desencadenó una guerra civil devastadora. Sí, en Libia, el levantamiento contra Muammar Gaddafi, quien había estado en el poder durante más de 40 años, se convirtió rápidamente en un conflicto armado. En la intervención de la OTAN, aunque con la intención de proteger a la población civil, también contribuyó a la fragmentación del país. Efectivamente. Tras la caída de Gaddafi, Libia se sumió en el caos, con diferentes milicias, tribus y facciones políticas, luchando por el control del territorio. La inestabilidad y la violencia han persistido hasta el día de hoy. Es una tragedia, ¿no? Que nos recuerda que las revoluciones de Lipos, incluso cuando logran derrocar a un régimen opresor, pueden tener consecuencias imprevistas y devastadoras. Totalmente. Y no podemos olvidar el caso de Siria, donde el levantamiento pacífico se transformó en una guerra civil, brutal y prolongada, con la intervención de potencias regionales e internacionales. Sí, Siria se convirtió en un escenario de un conflicto complejo y devastador, un terrible costo humano y un futuro incierto. En la próxima parte de nuestro Deep Dive profundizaremos en los casos de Libia y Siria y analizaremos el impacto global de la primavera árabe. Si retomamos nuestra inmersión en la primavera árabe, la última vez, analizamos cómo esa frustración acumulada, ¿no?, por la opresión y la falta de oportunidades desencadenó protestas masivas en países como Túnez y Egipto. Vimos el poder de la movilización ciudadana y el papel crucial de las redes sociales. También comenzamos a explorar los casos de Libia y Siria, donde el camino hacia la libertad, es mucho más complejo y sangriento. Sí, exacto. Me gustaría profundizar un poco más en el caso de Libia,
Mencionaste la intervención de la OTAN. ¿Cómo afectó esta al desarrollo del conflicto? Bueno, si bien la intervención de la OTAN buscaba proteger a la población civil, ¿verdad?, de la represión de Gaddafi, también es cierto que contribuyó a la fragmentación del país. Tras la caída del régimen, Libia quedó, digamos, sumida en un vacío de poder, con un mosaico de milicias, tribus, facciones políticas, luchando por control. Entonces se podría decir que la caída de Gaddafi, en lugar de traer esa estabilidad que se anhelaba, abrió la puerta a un nuevo tipo de caos. Lamentablemente sí. La falta de un gobierno central fuerte y la proliferación de grupos armados sumieron a Libia en una espiral de violencia e inestabilidad que aún perdura. Las consecuencias para la población han sido devastadoras. Miles de desplazados, un país sumido en la incertidumbre. Libia nos muestra la complejidad de estos procesos de transición y cómo la intervención externa, incluso con buenas intenciones, puede tener esos efectos imprevistos. Ahora, centrándonos en Siria, ¿cómo se transformó ese levantamiento popular inicial en una guerra civil tan devastadora? Bueno, la respuesta del régimen de Bashar al-Assad a las protestas pacíficas fue brutal e implacable. La represión, desencadenó una resistencia armada con la aparición de diversos grupos rebeldes, algunos con objetivos seculares, otros con agendas islamistas. Siria se convirtió entonces en un campo de batalla, no solo entre el gobierno y los rebeldes, sino también entre diferentes facciones con intereses propios. Exacto. A esa complejidad interna se sumó la interferencia de potencias regionales internacionales. Rusia e Irán brindaron apoyo al régimen de Assad, mientras que países como Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita respaldaron a diversos grupos rebeldes. Siria se convirtió en un tablero de ajedrez geopolítico, ¿no? Donde las potencias mundiales movían sus piezas, exacerbando el conflicto y agravando la crisis humanitaria. Así es. El surgimiento de grupos extremistas como ISIS, que aprovecharon el caos para ganar territorio e influencia, añadió otra capa de complejidad al conflicto. Siria es un ejemplo trágico de cómo esa combinación de represión interna, divisiones y esa injerencia externa puede convertir un anhelo de libertad en una pesadilla de violencia y sufrimiento. Dejando a un lado los casos específicos, hablemos del impacto general de la primavera árabe. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias a largo plazo de estos levantamientos? Pues a pesar de los resultados mixtos y las tragedias que hemos mencionado, la primavera árabe tuvo un impacto profundo en la región. Despertó una mayor conciencia sobre los derechos humanos y las libertades políticas. La gente se dio cuenta de que tenía el poder de exigir cambios, ¿no? De reclamar dignidad y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Entonces se puede decir que la primavera árabe, aunque no haya logrado instaurar la democracia en todos los países, sí plantó esa semilla de la conciencia ciudadana y el empoderamiento popular. Sin duda, esa semilla sigue germinando en la región. Otro impacto importante fue el debilitamiento de las estructuras de poder tradicionales. La legitimidad de los regímenes autoritarios se vio cuestionada, ¿no? Exponiendo sus vulnerabilidades y abriendo espacios para nuevas formas de organización y participación política. Es como si la primavera árabe hubiera roto el miedo, ¿verdad? Demostrando que ese poder absoluto de los autócratas no era inquebrantable, pero esto se tradujo en reformas políticas concretas. En algunos casos, sí, Túnez, como mencionamos, ha logrado avances significativos hacia una democracia más sólida. Otros países, como Marruecos y Jordania, implementaron reformas, limitadas, ¿no?, para apaciguar las demandas populares. Pero en muchos casos los regímenes autoritarios se aferraron al poder, ¿verdad? Vimos contrarrevoluciones, represión, un resurgimiento del autoritarismo. Efectivamente, Egipto, por ejemplo, volvió al control militar bajo el mando de El Sisi. Y en países como Bahrein, Arabia Saudita, los levantamientos fueron aplastados sin contemplaciones. La lucha por la libertad y la democracia continúa. La primavera árabe nos muestra que la transición hacia la democracia es un proceso largo y complejo, ¿no?, con avances y retrocesos. Además de las consecuencias políticas, ¿qué podemos decir del impacto socioeconómico? Bueno, las protestas sacaron a la luz, los profundos problemas económicos de la región. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, la corrupción. Sin embargo, la resolución de estos problemas ha sido mucho más difícil de lo que se esperaba. Derrocar a un dictador no resuelve automáticamente los problemas estructurales que aquejan a una sociedad. Exacto. Muchos países que experimentaron levantamientos se enfrentaron a una mayor inestabilidad económica, ya que los conflictos, interrumpieron el comercio, el turismo, la inversión, la agitación política. A menudo obstaculizó la implementación de reformas económicas necesarias. Un círculo vicioso, ¿no?, de inestabilidad y dificultades. Y luego está el costo humano de los conflictos, como hemos visto en Libia y Siria. Sí, la primavera árabe desencadenó una ola de desplazamiento y sufrimiento.
Millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, convirtiéndose en refugiados o desplazados internos. Es desgarrador pensar en la magnitud de la tragedia humana. Y la crisis de refugiados tiene repercusiones que van mucho más allá de la región, ¿no? Como hemos visto con la llegada de refugiados a Europa y otras partes del mundo. Sin duda, la primavera árabe ha tenido repercusiones globales, remodelando las alianzas geopolíticas y planteando preguntas complejas sobre la intervención, la ayuda humanitaria, la responsabilidad internacional. La primavera árabe, a pesar de sus complejidades y sus resultados mixtos, ha dejado una huella imborrable en el mundo. Sus ecos resuenan en los movimientos sociales y las demandas por la justicia social que vemos en diferentes partes del planeta. Así es. En la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos las lecciones que podemos aprender de la primavera árabe y reflexionaremos sobre su legado en un mundo que sigue luchando por la libertad y la justicia social. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en la primavera árabe. Un viaje que nos ha llevado a través de la euforia de las primeras protestas, la caída de regímenes autoritarios, pero también por los caminos, tortuosos de la violencia, la inestabilidad, la desilusión. Exacto. A pesar de sus complejidades, y sus resultados diversos, la primavera árabe nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza del cambio social, los desafíos de la transición democrática y esa lucha constante por los derechos humanos y la dignidad. Después de analizar los eventos y sus consecuencias, me pregunto, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos deja la primavera árabe? Bueno, una de las lecciones más importantes es que las revoluciones, aunque a menudo se desencadenan por eventos o agravios específicos, tienen sus raíces en problemas más profundos, ¿verdad? Más arraigados. La primavera árabe no se trató solo de dificultades económicas o de la opresión política, sino de un anhelo fundamental por la libertad, la justicia, la posibilidad de decidir sobre el propio destino. Es como la analogía de la olla a presión que mencionamos antes, ¿no? La presión se había estado acumulando durante décadas. Y finalmente, llegó un punto de ebullición. Precisamente, esto nos enseña la importancia de abordar los problemas sociales, económicos, políticos subyacentes antes de que, alcancen un punto crítico. Otra lección crucial es que derrocar a un dictador es solo el comienzo de un proceso largo y complejo. Claro, no es un cuento de hadas en el que todo se soluciona mágicamente una vez que el villano desaparece. Las transiciones democráticas requieren una planificación cuidadosa, instituciones sólidas, un compromiso con el Estado de Derecho. Y quizás lo más importante, una voluntad de compromiso y de trabajar juntos a pesar de las diferencias políticas. Algo que no es fácil, ¿no? Especialmente en sociedades con profundas divisiones y un largo historial de autoritarismo. Exactamente. Y vimos cómo esto se desarrolló en países como Egipto, donde la falta de una visión compartida para el futuro, junto con las maniobras políticas, las luchas de poder, condujeron a la inestabilidad. Y en última instancia, al regreso a un gobierno autoritario. Construir una democracia sólida y duradera es una tarea compleja y multifacética, que no tiene una fórmula mágica para el éxito. ¿Qué otras ideas podemos extraer de la primavera árabe? Bueno, el papel de la tecnología es otra enseñanza fundamental. La primavera árabe demostró el poder transformador de las redes sociales e Internet para movilizar a la gente, difundir información, desafiar las estructuras de poder tradicionales. Es como si se hubiera liberado un genio de la botella, ¿no? Los gobiernos ya no pueden controlar el flujo de información o silenciar la disidencia de la misma manera que lo hacían antes. Así es, y esto tiene implicaciones que van mucho más allá del mundo árabe. Estamos viendo el impacto de las redes sociales en los movimientos sociales, las demandas de cambio en todo el mundo. Es emocionante y a la vez desafiante, ¿verdad? Ese potencial para el cambio positivo, pero también la posibilidad de manipulación, desinformación, incluso violencia. Sin duda. La primavera árabe puso de manifiesto tanto las oportunidades como los desafíos de navegar en este nuevo panorama digital, donde la información viaja a la velocidad de la luz y los guardianes tradicionales tienen, menos control. La tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Una herramienta que se puede usar para el bien o para el mal. Y depende de nosotros, como ciudadanos, ser consumidores críticos de información y utilizar estas herramientas de manera responsable. Muy bien dicho. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la importancia perdurable de la esperanza y la resiliencia. A pesar de los contratiempos, la violencia, las esperanzas frustradas. Estás diciendo que todavía hay razones para ser optimistas. La primavera árabe, en su esencia, representó el deseo inquebrantable del espíritu humano por la libertad, la dignidad, un futuro mejor. Y ese espíritu, aunque pueda ser puesto a prueba, nunca se extingue por completo. Me encanta esa idea. Es un recordatorio de que el cambio, incluso cuando es lento y complicado, siempre es posible. Y de que la lucha por la justicia y los derechos humanos es una maratón, no una carrera de velocidad. Requiere paciencia, perseverancia y fe en el poder de la acción colectiva. Entonces, ¿qué le depara el futuro al mundo árabe?
Es imposible predecir con certeza, pero creo que podemos decir con confianza que el legado de la primavera árabe seguirá influyendo en la trayectoria de la región. Estoy de acuerdo. El anhelo de cambio, la exigencia de rendición de cuentas, el deseo de una sociedad más justa, más equitativa, son fuerzas que no pueden ser ignoradas. Y son fuerzas que resuenan mucho más allá de las fronteras del mundo árabe, ¿verdad? Inspirando a personas de todo el mundo a luchar por un futuro mejor. Al concluir nuestra inmersión en la primavera árabe, quiero dejarles con esta reflexión. La historia aún no ha terminado. Es una saga en curso, ¿no? Con nuevos capítulos que se escriben cada día. Y las lecciones que hemos aprendido de este periodo tumultuoso pueden guiarnos a medida que navegamos por los desafíos y las oportunidades que se presentan ante nosotros. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la primavera árabe. Esperamos que hayan adquirido una comprensión más completa de este complejo y multifacético evento histórico. Les animamos a seguir explorando, aprendiendo, participando en estas conversaciones tan importantes. No olviden darle like, suscribirse y compartir este episodio con otros apasionados por el conocimiento. Hasta la próxima.